Bienvenidos hermanos a este segmento de Tierra Buena para el Día del Señor. Es un placer tenerlos aquí. Les recordamos que se suscriban al canal, que nos pongan manita arriba, dedito arriba, para que pues los algoritmos de YouTube sean mucho más amables con nosotros y que más gente llegue a más gente la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos una entrada triunfal del diácono José Antonio Otame, que es un muy amigo nuestro. Lo conozco yo personalmente desde hace mucho tiempo, desde que yo era preparatoriano antes de entrar al seminario, y ya luego me lo volví a encontrar en la formación del diaconado permanente. Toño, bienvenido. Muchas gracias, Padre Miguel. Muchas gracias, Padre Jaime. Un gusto estar con ustedes el día Jaimito, de hoy. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias, muy bien. Muy bien, muy bien. En este momento de la grabación, el Padre Victoriano tiene otra actividad, entonces pues vamos a prescindir de él. Si se llegara a conectar, pues lo incorporamos a la reflexión, pero vamos a prescindir de él. Jaimito o Toño, que vas a llevar la batuta. ¿Quieres que se lea la palabra de Dios antes o quieres hacer alguna introducción? Pues me gustaría una breve introducción antes de que escuchemos la palabra de Dios. Ajá. Estamos en el tercer domingo de Pascua e indudablemente, como es un tiempo muy importante para la iglesia, pues vamos a ir escuchando los diferentes evangelios de diferentes evangelistas, pero todos nos van a ir recordando temas muy importantes para nuestra vida diaria y nuestra vida de fe. Entonces, no dejemos de tener de vista que, aunque son diferentes evangelistas, por ejemplo, hace 8 días escuchamos a San Juan, hoy vamos a escuchar a Lucas, el próximo domingo vamos a escuchar a Juan. Sin embargo, tienen una unidad en cuanto a la temática que van tocando, ¿no? Muy bien, muy bien. Si quieres, escuchamos la palabra de Dios. Sí, por favor. Jaimito. Sí, del Evangelio según San Lucas. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Muy bien, muy bien. Pues, Toño, adelante. Muchas gracias, Padre Miguel. No sé si le suceda, pero yo siempre que leo el Evangelio, como que muchas ideas empiezan a dar vueltas en mi mente
y como que quiero encontrar las ideas principales que en este momento Dios me está diciendo, porque pues Dios nos sigue hablando hoy a mí en lo personal, y yo creo que eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Y yo quisiera empezar mi reflexión de hoy conjuntamente con ustedes, fijándonos en la escena, ¿no? Esta escena nos las narra Lucas cuando ya los discípulos de Maús regresaron corriendo, nos dice el texto anterior, cuando reconocen a Jesús, regresan lo más rápido posible y se encuentran, aquí se supone, no lo dice Lucas, pero se encuentra a los 11 reunidos, ¿verdad? Y cuando ellos ven a Jesús, fíjense cómo dice el texto, se atemorizan, se llenan de temor, porque consideran que están viendo un fantasma. Así es. A pesar de que Jesús ya se había manifestado a algunos apóstoles, ya se había manifestado a María Magdalena, ya se había manifestado a los 2 discípulos de Maús, sigue Jesús causando temor, ¿no? Y yo quisiera aquí mi primera reflexión, ¿no? Yo veo aquí que el evangelista nos quiere hacer énfasis en qué sucede cuando los apóstoles ven a Jesús, ¿no? Ver. ¿Qué me sucede a mí cuando yo veo a Dios? Porque yo lo veo, digo, yo no puedo ver a Jesús como lo vieron los apóstoles, pero yo veo a Dios en todo lo que manifiesta Dios para conmigo, ¿no? En mi vida, lo que me sucede, todas las cosas buenas que tengo, y pareciese que algunos de nosotros nos espantamos con eso, ¿no? Como que no alcanzamos a comprender qué está pasando y nos causa temor, ¿no? Yo les digo a veces a algunos hermanos cuando tengo oportunidad de estar en algún bautismo, que algo que hay que empezar a aceptar es el amor de Dios. Habemos muchos que nos causa temor sentirnos amados por Dios, ¿no? Entonces, yo quisiera tomar esto, ¿no? Los apóstoles ven a Jesús y se llenan de temor. Y dice el texto, pensaban que era un fantasma. Pues yo diría, ¿cómo lo estaban viendo, no? Porque Jesús les dice, vengan, tengo cuerpo, tengo huesos, vean mis manos, ¿no? Entonces, lo que menos, uno podría pensar, pues lo que menos tenía Jesús era apariencia de fantasmas, pues al menos como nosotros nos los ha retratado las novelas y las películas, ¿no? Y Jesús llega más allá. ¿Cómo les dice? A ver, denme de comer para que vean, ¿no? Pues un fantasma no come. O sea, cómo Jesús con esa paciencia y con esa, diríamos hoy de manera moderna, con esa empatía, le dice a los apóstoles, no se preocupen, vean, de veras, comprueben, ¿no? Y yo creo que aquí Dios lo hace permanentemente con nosotros. Nos dice constantemente, ven, no te preocupes, yo estoy aquí. Oye, pero yo no te encuentro, me cuesta mucho trabajo entender qué está pasando, dudo, me atemoriza. Y Dios no deja de insistirme a que realmente está aquí, ¿no? Y así lo hace Jesús. ¿Cómo habrá sido el cambio de los apóstoles? Que después el texto dice que no se lo podían creer, pero ya no por el temor, sino por la alegría de saber y comprobar que Jesús había resucitado. Fíjense cómo nos narra muy bien Lucas cómo somos los seres humanos, ¿no? Pasamos del temor a la alegría, pero ambos sentimientos no nos dejan terminar de estar convencidos que lo que está sucediendo es real, ¿no? Entonces,
este primer verbo que yo quisiera resaltar es ver. Los apóstoles ven. Ven a Jesús, reconocen a Jesús después de un tiempo, ¿no? Porque esto, pues aunque el texto lo narra muy rápido, seguramente pues no pasó en segundos, debe haber pasado en algunos minutos o horas, ¿no? Como yo veo del temor paso a la alegría, pero sigo estando sin responderme por qué está pasando esto, porque el hombre todo lo quiere racionalizar y entonces al no encontrar explicación sigo sin entenderlo y eso me causa conflicto. Y cómo Jesús, a través de actitudes simples, va tranquilizando y va calmando a los apóstoles hasta que se sienta con ellos y empieza a comer ese pescado asado. Esto es, llega a las actitudes y a las actividades normales y tradicionales como el comer. Pero es una actividad que es muy importante. Nosotros, cuando queremos festejar algo, cuando queremos hacer que las personas que están con nosotros se sientan en confianza, se sientan en familia, comemos con ellos, compartimos la comida. Entonces Jesús comparte la comida con ellos y es como el estar atónito, como que se va relajando y ellos ya llegan a un estadio de tranquilidad, ¿no? Y aceptación. Fíjense cómo es didáctico. Yo así lo veo, ¿no? Jesús va logrando eso, va tranquilizando. Y como hace Jesús anteriormente, lo que sigue del texto es Jesús les explica nuevamente por qué sucedió lo que ya había sucedido, la razón de por qué. Y entonces aquí Jesús logra un siguiente verbo, aunque no lo dice así el texto del Evangelio, pero Jesús logra que los apóstoles recuerden, recordare. Es volver a vivir y pensar en mi corazón lo que ya pasó. Pero aquí Jesús hace algo nuevo y diferente. El texto dice, entonces les abrió el entendimiento. El conocimiento real de Dios, la fe verdadera en Dios, es un regalo. No es que yo sea tan capaz, tan inteligente, tenga tal raciocinio, que yo automáticamente y por mí mismo logre entender lo que Jesús me quiere transmitir. Ese es un regalo que Dios me da, que Dios nos dio desde que fuimos bautizados, ¿no? En el bautismo, Dios nos abrió el entendimiento, ¿no? Entonces, yo hago la analogía y digo, bueno, Jesús hace esto con los apóstoles en esta escena y es lo que ha hecho con nosotros desde que fuimos introducidos a la fe a través de nuestro bautismo y a través de nuestra vida de fe con los diferentes sacramentos a los que nos hemos acercado y la catequesis y los conocimientos que hemos ido adquiridos y con nuestra vida de oración. O sea, todo este conjunto me logra que yo vaya entendiendo cada vez más la presencia de Jesús y de la Santísima Trinidad en mi vida diaria, ¿no? Y la última parte, ya que Jesús les explicó por qué la ley y los profetas y por qué tenía que suceder y por qué tenía que morir y resucitar, siempre Jesús termina con un envío, ¿no? Y esta parte del Evangelio lo dice claramente, ¿no? Dice, su nombre se había de predicar a todas las naciones
comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados, y la última frase, ustedes son testigos de esto. Esto es, Jesús entrega, pero cuando entrega compromete, porque el ser testigo lleva implícito, el ser testigo es que yo puedo dar fe de algo que vi, me consta que algo pasó, pero cuando yo soy testigo, automáticamente tengo que dar testimonio. Esto es, no quedarme lo que yo vi, sino comunicarlo a los demás. Entonces aquí Jesús confirma el sentido de misión de los apóstoles. Aquí Jesús les está diciendo también claramente, y lo hemos escuchado en el Evangelio de Juan hace 8 días, cómo Jesús hace el envío de los apóstoles y les explica por qué se tiene que anunciar su palabra, por qué se tiene que anunciar el Evangelio. El Evangelio se anuncia para que se vuelvan a Dios y los pecados se perdonen. Ese es el anuncio del Evangelio. Y ese es lo que Jesús le manda a los apóstoles, ¿no? Entonces, a mí este Evangelio, como todos, bueno, me gusta mucho, pero en este tiempo de Pascua, yo saco y regreso a los 3 verbos que yo encuentro que nos pueden llevar a la acción en nuestra vida diaria, porque yo creo que eso es lo valioso de leer y reflexionar la palabra de Dios, es qué me dice hoy y qué me manda en el sentido correcto de ir y predicar y de ser testigo, ¿no? Jesús me dice, mira, primero ven y ve, ¿no? Ven y ve. O sea, empieza a poner toda tu capacidad y tu atención en ver con ojos profundos lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te quiero mostrar. Cuando yo tengo esa actitud y esa apertura, entonces Jesús me abre el entendimiento y me hace recordar, me hace volver a vivir en mi corazón lo que yo he visto, lo que yo he vivido. Y al darse esa sinergia y esa interiorización, pues entonces Jesús me dice, ahora eres testigo. Porque nosotros somos testigos de Jesús. Porque nosotros, digo, no lo hemos visto con nuestros ojos físicos y no lo hemos escuchado con nuestro sentido del oído y no lo hemos tocado con el tacto como lo tocaron los apóstoles, pero nosotros somos testigos a través de los ojos de la fe, como decía Pablo, ¿no? Entonces, hoy en este tiempo de Pascua, yo creo que tenemos que volver a reflexionar y ponernos en manos de Jesús y decirle, yo te he visto, yo hoy en este tiempo de Pascua te estoy recordando y estoy entendiendo, y hoy en este tiempo de Pascua soy testigo y como testigo tengo que dar testimonio de lo que yo he visto y he recordado. Entonces, yo creo que este domingo en secuencia está muy bien porque el domingo pasado hablamos de la misericordia y el Papa Francisco en su homilía del domingo anterior nos decía que cómo Jesús primero les demuestra misericordia a sus apóstoles. O sea, la traducción en español a lo mejor no está muy bien, pero decía,
primero eres misericordiado para que después tú des misericordia, ¿no? Entonces vemos cómo el domingo pasado, pues Dios les enseña a sus apóstoles la misericordia, les pide que ellos sean misericordiosos, y hoy Jesús nos dice, ¿ya viste que soy misericordioso? ¿Ya recordaste cómo soy misericordioso? ¿Ya eres testigo de que yo soy misericordioso? Ahora ve y tú haz lo mismo. Y predica que yo vine para que se perdonen los pecados y se vuelva tu vida a Dios, ¿no? Entonces, yo rescataría estas tres grandes ideas de lo que a mí me dice el Evangelio de este próximo domingo. No sé, ¿cómo la ves, Padre Jaime y Padre Miguel? Wow, wow. Jaime, Muy bien. ¿alguna cosa que agregar? Porque fue muy abundante el Padre Toño. Sí, ya. Muy bien, de verdad, muy, muy enriquecedor esto que comentas, esta forma de estructurarlo, estos verbos, estas acciones que son nuestras, ¿no? Ver, recordar y testimoniar, sí son clave para nuestra vida. A mí también una parte del Evangelio que me llama mucho la atención es qué es lo que comprendemos de las Escrituras, qué es lo que realmente comprendemos de las Escrituras. Primero les dice, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía, bueno, ya de por sí esa entrada es medio como paradójica, está y no está, ¿no? Está presente, pero cuando estaba con ustedes. Es como para verlo en su totalidad, ¿no? Está desde el Padre con nosotros. Pero bueno, dice el texto, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso a veces me causa un poco de inquietud porque pues yo veo el Antiguo Testamento y así explícitamente que yo vea el nombre de Jesús o que hablaba de él, no. Entonces siempre me causaba un poco de inquietud eso. Y después sigue el texto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer. Con esa expresión, eso de que tenía que padecer, nos está revelando un Dios que tiene la necesidad de vivir lo que nosotros vivimos, de padecer, de estar con nosotros, o como lo que decías, de amarnos. Ese amor a lo mejor nos espanta, como lo comentabas, ese amor nos asusta, pero es la necesidad de Dios de acercarse a nuestra historia, de transformarla, y entonces sí se entiende que todas las escrituras vienen hablando de este Dios que se acerca, de este Dios que libera, de este Dios que acompaña al pueblo de Israel, de este Dios que en el exilio los vuelve a traer a su pueblo. Es un Dios que está presente, es un Dios que está constantemente mostrándose, y entonces Jesús es la presencia de Dios, de este Dios que tiene la necesidad, dice, debía de, bueno, así está traducido aquí en el misal, ¿sí? Las escrituras, está escrito que el Mesías tenía que padecer, era la necesidad, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho y resucite. Entonces, eso a mí me da mucha luz porque comprender las escrituras para mí significa pues ir entendiendo en el corazón este amor de Dios que se manifiesta, ¿sí? Cómo es que Dios se manifiesta y por supuesto esto va a ser empuje para nuestra misión, esto va a ser empuje para anunciar en su nombre lo que significa esta nueva vida, esta vuelta a Dios, este volver a Dios. Entonces, por ahí yo señalaría este punto que me llamaba mucho la atención y cómo lo voy comprendiendo, qué significa esto de que hablaban de Jesús, en Moisés, los profetas y los salmos. Un poquito va por ahí, es la acción de Dios permanente, la acción de Dios que ve el necesario vivir lo nuestro, abajarse, hacerse como nosotros. Eso es de Dios. Bueno, estamos llamados en ese sentido, Jaime, yo veo el tenía que padecer, no como un tenía que sufrir, tenía que ser clavado en la cruz. No, él tenía que cumplirse todo esto del sufrimiento de la cruz. A mí me parece que
tenemos que reconfigurar nuestra mente y tenemos que recodificar este asunto de que tenía que padecer. Yo lo entiendo como que tenía, para mostrarnos el amor, tenía que bajar hasta lo más profundo del sufrimiento humano. Esto, cuando nosotros amamos, tenemos que bajar a lo más profundo del sufrimiento humano. No es que tenía que hacerse el mártir, ¿no? No es que tuviera que padecer mucho como oveja llevada al matadero, como dice Isaías. Para mí, el amor exige ser uno hasta lo más profundo de la experiencia humana. Por eso se dice que a los amigos los conocemos en la enfermedad, ¿no? En la enfermedad, cuando estamos vencidos, cuando estamos en la lona, allí conocemos a los amigos, porque son las personas que nos acompañan hasta lo más profundo del abismo. Y entonces yo lo decodifico como que tenía que experimentar hasta lo más profundo de nuestra debilidad para manifestarnos la misericordia. Esta frase del Papa de somos misericordiados, es estupenda. No existe en el castellano, no existe en el castellano ni el italiano, sino que es un forzar las palabras para darnos a entender que nosotros somos objeto de la misericordia, porque el Señor tenía que llegar hasta el abismo profundo del sufrimiento humano para allí mostrarnos que es completamente solidario con nosotros. Y eso nos enseña a ser solidarios con nosotros. Tenemos que llegar hasta lo más profundo del abismo de nuestros hermanos, en el sentido de que tenemos que solidarizarnos con ellos hasta lo más profundo para ser verdaderamente cristianos. Si no, si somos amigos así como, si estás de buenas y me das dinero, soy tu amigo, y cuando caes en desgracia, pues ya no me acuerdo de ti. Eso no es cristiano, no es cristiano. Y la segunda cosa que quiero aportar, me encanta, Toño, lo que dices de ver la intimidad que produce la comida, comer, yo agregaría ese verbo a tu itinerario, comer en el sentido de la intimidad, luego recordar que nos hace memorial, esta palabra que utilizamos mucho en la liturgia, porque es una palabra que el Señor nos da. No sé en qué momento les dije que la palabra que él usa cuando está en la cena es una palabra hebrea que se llama seker. Se dice seker, es el memorial, el recuerdo nos conecta con los acontecimientos desde el corazón. Y luego testimoniar, me encanta. Solamente yo te diría, en este esquema falta un verbo, ver, pero el verbo no basta. El ver te espanta, es una ilusión. La vista nos engaña mucho, nos engaña mucho la vista. La palabra, el verbo que yo descubro intrínseco es escuchar. Cuando los discípulos ven, se espantan, porque el ver el ver físicamente, el ver espiritualmente, es un engaño, Cuando nosotros escuchamos al Señor, ya entonces entramos en una comprensión.
Sí. Me acuerdo mucho y lo digo mucho en mis cursos. Una vez el hermano gemelo de Jaime, Javier, abrió la puerta de mi cuarto y cuando yo era prefecto y me dijo, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Javier o Jaime? Yo le dije, sin voltear a verlo, Javier. Claro. Porque en la escucha yo los distingo. Cuando los veo, no los he visto mucho tiempo. A Jaime y a Javier pues, se confunden mucho. Pero cuando yo los oigo, descubro quién es quién inmediatamente. Y lo digo en mis cursos de Jaimito, no sé si lo habías escuchado, pero... En la historia. Sí. Pero cuando uno los ve, y sobre todo que pues enflacan y engordan y uno los ve de lejos en las juntas de los presbíteros, no alcanzas a comprender si es Javier o Jaime o su hermano Eduardo, porque son igualitos, ¿no? A pesar de que Eduardo no es el gemelo de ellos, se parecen mucho. Entonces, a la vista nos engaña. Por eso, cuando ven a Jesús, no saben si es un fantasma, y cuando lo oyen, como por ejemplo María Magdalena, lo vio y no lo reconoció. ¿No lo reconoció? Los discípulos de Maús lo ven y no lo reconocen, porque la vista engaña. Y querer ver las cosas de la fe es muy engañoso, muy engañoso. Me acuerdo mucho en un retiro cuando era chamaco de secundaria, que tuvimos una noche de oración. A mí me tocó como a las 3 de la mañana o las 4 de la mañana con una persona, una viejita. Estábamos rezando frente al Santísimo y ya había una imagen de la Virgen de Guadalupe allí en la capilla. Y luego se puso a gritar la viejita que la Virgen se estaba muriendo. Yo estaba en secundaria, no es que fuera una persona adulta y que tuviera un criterio más definido. Y entonces me puse blanco. Me saltaba el corazón como diciendo, ¿qué está viendo esta mujer? Bueno, la vista engaña. Yo veía el cuadro de la Virgen. Sí. Esta mujer estaba virada, ¿no? Y ya luego sucedió que sí estaba media loquita, ¿no? Pero la vista engaña. Y cuando los discípulos de Maús, María Magdalena, y en este caso los discípulos en general, escuchan a Jesús, ya se tranquilizan. Eso es la diferencia entre ver y escuchar. Muy bien, sí. Y pues me parece muy bien y yo aspiraría que nuestros hermanos, más que querer ver, escuchen, intimiden con Él, comiendo. En la Eucaristía es una comida y bebida de intimidad. Y luego haber experimentado la misericordia por medio de su palabra y luego testimoniar hasta lo más profundo. Y nosotros tenemos que sufrir, no en el sentido de que tenemos que martirizarnos y estar sufriendo y sufriendo todo, siendo víctimas de todo, no. Tenemos que sufrir en el sentido de solidarizarnos hasta lo más profundo con nuestros hermanos. Claro. Como una decisión, ¿no? Es una decisión de amor. Una decisión de amor. Sí, claro. Y esto que comentas de ver y escuchar, en la actualidad también, ¿no? A veces se vive toda una religiosidad de ver, ¿no? Veo milagros, veo quién se cura, veo quién obtiene dinero y eso me va a hacer creer. Y realmente eso es engañoso, ¿no? A veces se piensa en una religión de milagros. Es más, a veces hasta se piensa en milagros eucarísticos, ¿no? Así de que yo tengo que ver algo, tengo que palpar algo para que mi fe nazca. Pero en realidad es más de la escucha, ¿no? Es más de la escucha, saber escuchar. Sí, yo pienso así, Jaime. Y pues
por lo pronto me ha servido la experiencia de Javier, de tu hermano, y yo estaba en mi computadorcita y Javier abrió la puerta de tocó y yo le dije, pasen, abrió la puerta y sin verlo me dijo, ¿quién soy? ¿Javier o Jaime? Yo le dije, Javier. Se quedó sorprendido. Y pues hasta la fecha, yo sé cómo reconocerlos a ustedes cuando los oigo hablar. Claro. Sí, muy bien. Muy bien. Sí, no, muy bien. Toñito, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bienvenido al equipo de Tierra Buena. Esperemos que hagamos un servicio muy grande para nuestros hermanos, que aprendan a escuchar. Hay algunos hermanos que nos dicen que nos ponen y no nos ven. Están manejando o están haciendo el quehacer. Perfecto, porque la fe viene de la predicación del oído, no de la vista. Así es. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a ustedes, los que nos escuchan y que nos ven, algunos nos ven, los que nos escuchan y nos ven, pues tienen un plus, pero pues les decimos que vamos a estar aquí predicando el Evangelio hasta que Dios nos dé licencia. Y pues les damos las gracias a Dios que nos mandó al Padre Toño, al Diácono Toño, el Diácono Permanente, y pues enriquecer este equipo. Y Jaime tiene la idea, y me parece muy buena idea, que vayamos invitando nosotros 4 permanentemente, y que vayamos invitando a algunos compañeros sacerdotes para que pues reflexionemos desde otros puntos de vista. Bien, pues bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.